Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal ISMET, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. En este día 30 de octubre, le damos la bienvenida a este programa y dándole las gracias por sintonizarnos y dándonos la oportunidad de estar hoy con ustedes. Donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, esperamos que este mensaje de salvación les llegue a todos y a todas. En este día tan importante les traemos un tema muy interesante, que se trata la historia y la enseñanza del Buda. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre, esperando que estemos aquí y ahora. Y en este día me acompaña el señor Kelvin de Jesús Disla. Muy buenos días, amables televidentes. Como siempre, para nosotros los del elenco de Gnosis, Conócete a ti mismo, es un placer estar aquí nuevamente este domingo trayendo este tema tan interesante, tan importante para la conciencia de cada uno de nosotros. Y también nos acompaña el señor Ricky Guzmán. Muy buenos días, damas y caballeros. Para mí es un honor también estar aquí con ustedes. Bien, y entonces vamos a iniciar en nuestro programa con una frase muy importante, muy bonita, que se trata también del trabajo del gran Buda. Y también debemos de entender que la palabra Buda significa iluminado o despierto. Y dice, todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, Gautama fue un sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo 483 años antes de Cristo. Nació en la ciudad Lumbini. La cosmología budista es la descripción de la forma y evolución del universo de acuerdo con los escritos y comentarios canónicos budistas. No es solamente la forma de múltiples mundos o esferas en un espacio, sino su evolución. Por allí tenemos otras imágenes. En la India se cree que el Sakyamuni debió nacer. Puede retirarla por los momentos. En la India se cree que Sakyamuni debió nacer en el mes de mayo, abril. Y cuenta la historia que cuando el día que fue concebido el gran príncipe, la princesa Maya tuvo un sueño. Y era que un elefante blanco con sus 6 colmillos blancos entraba por su costado. Este gran príncipe, hijo de Suddhodana y la reina Maya, nació en el mes de abril, 6 siglos antes del Cristo, antes de nuestra era. Cuenta la historia que cuando este niño nació, su madre muere a los 7 días. Entonces le queda su tía materna, quien fue que lo educó, quien lo crió. Entonces luego cuando este príncipe vive rodeado de lujos, a la edad de 16 años, su padre, que aspiraba que su hijo desde su nacimiento fuera un gran rey, lo aparta de todo conocimiento religioso y lo aparta del conocimiento del sufrimiento. Le prepara un matrimonio con una prima hermana de su misma edad. Y bueno, de allí nace un primogénito llamado Rahula. Luego de esto, entonces, este gran Buda lo diferenciaban 2 cosas. El dolor por todos los seres humanos y el porqué de las cosas. Esto le llamaba mucho la atención. Cuando un día sale de paseo,
con su chana, que era su cochero, y a reunirse con sus súbditos. Allí, en el trayecto de su paseo, se encuentra con 4 encuentros terriblemente para él, que era un señor viejo, y le pregunta a su cochero, ¿qué es eso? Su cochero le explica que todo el mundo envejece. Luego continúa su trayecto y se encuentra con un cuerpo descompuesto, se encuentra con un enfermo y con una secta. Estos 4 encuentros impactó al príncipe y, bueno, se preguntaba por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento. Entonces se dijo a sí mismo, trabajaré y buscaré el porqué y venceré el envejecimiento, la muerte y el sufrimiento. Al llegar al palacio, a pesar de que su padre había ya preparado todo, porque él solo vivía con la gente de alta alcurnia, nunca vio nada de eso y eso le impactó. Entonces cuenta la historia que él decidió renunciar por aquellos 4 encuentros. Renuncia y se aleja de su palacio, porque realmente toda aquella materialidad, todos aquellos intereses, todo aquel oro, no lo llenaba. Él, cuando quiso alejarse, quiso despedirse de su esposa, al llegar encuentra a su amada esposa con su hijo en sus brazos, durmiendo, y dice, bueno, si despierto, quería despedirse de su hijo, pero entonces dice, no, si lo despierto, ella va a despertar. Quería darle un abrazo, esto le dolía, pero dijo, cuando sea un brahman, lo veré. Se aleja de su palacio y dicen, cuenta la historia, cuenta la leyenda, que los cascos del caballo, los ruidos, fueron apagados por los dioses. Entonces, para no hacer ningún escándalo y que los guardias se enteraran de su escape. Allí vamos a pasar, para continuar con nuestra historia, a la parte social. Okay. Dice, un hombre le dijo a Buda, yo quiero felicidad. Él contestó, primero retira yo. Ese es el ego. Escuchado bien aquí. Después remueve quiero, porque es el deseo. Mira ahora, solo tienes felicidad. Si un hombre quiere felicidad, primero tiene que retirar ese yo, ese ego, que es realmente el conocimiento del Buda. Vamos a pasar aquí. ¿Cómo fue que el Buda, ya puede retirar la imagen si es tan amable? Vamos a pasar aquí. ¿Cómo fue que el Buda realmente consiguió ese conocimiento? Recordemos que él se llamaba Siddhartha. Luego fue el Buda, el iluminado, que más adelante vamos a conocer su nombre interno. Entonces, ¿cómo fue que él consiguió todo este conocimiento para entonces luego ir a la sociedad a darle aquel conocimiento que ya él había adquirido? Recordándole a los amables televidentes que nosotros siempre debemos de enseñar lo que ya nosotros hemos practicado o estamos practicando. No podemos enseñar algo solo por una información, sino porque lo hemos practicado, porque ya lo estamos practicando. Señor Kelvin. Bien. Primeramente vamos a dar una pequeña, ¿cómo se dice?
en For Life a edificar un poco lo que es el Buda. Todos sabemos que esta humanidad, así como se encuentra, ha pasado por grandes ordalías, en la que siempre el arquitecto del universo nos manda un iniciado para que nos dé el conocimiento, un iniciado de la luz. Ahora bien, hemos de decir que el sol es el agente que se encarga de eso, el sol. El sol ha depositado en todo y cada uno de los seres humanos esos principios anímicos y espirituales. Ha depositado en los gérmenes para que nazca dentro del humanoide, del animal intelectual, para que de ese animal intelectual nazca el hombre. Porque lamentablemente en el estado en el que se encuentra el hombre, la humanidad, los seres vivos, realmente no tenemos el estatus de hombre todavía. Nos falta. Ahora bien, el sol siempre se ha preocupado por cosechar hombres en la humanidad. Siempre ha sido así. Ahora bien, la humanidad entregada a sus vicios, a sus egoísmos, a sus pasiones, destruye esos genes y se pierden. Y así la humanidad entera se pierde y cae en el abismo. Por eso es que surgen esos grandes iniciados que a través de la historia siempre vienen y dan el mensaje de salvación a la humanidad para que la humanidad vuelva y busque el camino de la luz. Ahora bien, a través de la historia se han cosechado unos cuantos hombres, ¿verdad? Grandes hombres, que, por ejemplo, en la época de Abraham hubo una pequeña cosecha de hombres, en la época de Moisés también, en la época de Buda también, en la época de Jesús el Cristo, y últimamente en la Edad Media también hubieron unos pocos. Ahora bien, ahora en estos mismos instantes, en este momento, con la enseñanza del Avatara, Samael Aún Weor, el sol está haciendo un supremo esfuerzo por crear nuevos hombres solares. Ahora hemos de decir aquí, para resaltar, lo que fue ese gran iniciado Buda. De todas las cosechas que el sol ha cosechado en esta humanidad, el Buda y Jesús el Cristo han sido las dos almas más elevadas, las dos almas más grandes, de mayor nivel que ha cosechado el sol en esta humanidad. El sol es el Cristo interno, el Cristo cósmico, el Cristo que debe nacer en cada corazón humano. Entonces vemos como siempre el arquitecto, el Dios, el Padre, siempre le da la enseñanza a la humanidad para que no se pierda. Y hoy en día eso es lo que realmente estamos haciendo aquí, trayendo este mensaje de salvación, este mensaje de paz, este mensaje que viene para que rescatemos los valores étnicos y espirituales. Y el Buda, amables televidentes, ha sido una de las mayores conquistas que ha tenido el sol en esta humanidad. Bueno, pero aquí vamos a continuar entonces, cuando el Buda ya se retira y pasa luego por todas aquellos templos donde él entonces superaba a sus maestros y él se retiraba, ponía su renuncia hasta un día que llegó. Primero cuando se retira, entonces llega a los brahmanes para que ellos le indiquen cuál es la verdad. Pero no hay allí lo que él quiere, o sea, no le satisfacía aquellos conocimientos que tenían en aquel entonces los brahmanes. Recuerden que una religión, una forma religiosa es como un hombre. Un hombre nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Asimismo son las formas religiosas. En aquel entonces, los Vedas ya habían dado lo que tenían que dar y ya estaba en decadencia. Entonces, por eso no llenaba al Buda lo que él anhelaba, la verdad, el porqué de todas las cosas, de por qué el sufrimiento. Entonces, luego se dirige a los rishis y tampoco le llenan su anhelo espiritual. Luego se reúne con los jaicos o los jaínos. Los jaínos. Vencedores, y sí, que los jaínos son los sacerdotes, o como hoy en día. Son ascetas. Sí, como hoy en día los gnósticos, no vamos a decir que todos, pero sí los gnósticos que se ponen de verdad
comienzan de verdad un trabajo en lo que es la castidad, en lo que es eliminar todos esos deseos que fue realmente la enseñanza del Buda. Entonces, cuando un estudiante, un aspirante, un iniciado, inicia aquel trabajo, entonces eso era en aquel entonces esos grandes sacerdotes que eran puros, que eran castos. Pero aún así, él, viendo aquellos monjes esqueléticos, entonces él dijo no, le puso la renuncia. Y como su templo quedaba a las afueras, en las montañas, cerca de un río, entonces lo abandonaron allí. Y él se sintió el hombre más feliz, porque estaba experimentando lo que era la soledad debajo de un árbol. Recuerda que la leyenda cuenta que el Buda nació debajo de un árbol. Sí. Entonces, el Buda es el iniciado, porque ya Siddhartha viene siendo de Bodhisattva. Entonces, ese Buda es el Cristo, es la luz, la iluminación que le llegó en un árbol. Sí, entonces él comenzó allí cuando lo dejan, estos ascetas, lo dejan abandonado allí, pues él se siente... Él se retiró porque él vivía una vida de ascetismo. O sea, ahí habían sufrimiento, duraban días enteros sin comer, a la luz a la merced de los elementos, la lluvia. Entonces él comprendió realmente que ese ascetismo no conducía realmente a la espiritualidad. Entonces tomó la decisión definitiva de retirarse del ascetismo para dedicarse únicamente a la meditación. Y él entonces logró, cuando él se aleja y estos ascetas se sienten airados totalmente, lo abandonan, él se queda en el río y comienza entonces debajo de un árbol de 1000 hojas susurrando, que ese es el árbol del conocimiento del ser. Allí entonces él comienza sus meditaciones. Primero meditó sobre lo que era él, sobre lo que era el mundo, y comenzó entonces con su primera etapa. Cuenta la historia, que el Buda duró 7 años en meditación para entonces lograr lo que era la concentración interna. 7 años, escuchado. Hoy en día nosotros queremos tener los poderes así, por así. Entonces, ¿qué pasó en esa primera noche que el Buda meditó? Vamos a ver, señor Ricky. Bien, antes de definir y expresar lo que fueron las noches iniciáticas del Buda, cabe destacar que cuando él se retira de los ascetas, él le dice que una cuerda de una lira o de una guitarra no puede estar ni muy tensa ni muy floja, sino que debe estar equilibrada. Los ascetas tienen por costumbre que llegar al extremo oficio de la liberación, o sea, de las prácticas de despojo del mundo material, y son extremistas en muchos aspectos. Entonces Buda le dio esa frase por eso mismo, porque no se puede ser ni muy fanático, o sea, no se puede ser muy intenso ni muy flojo, hay que ser equilibrado, hay que mantener un equilibrio en todo. Esa fue la enseñanza que él le dejó a todos los ascetas. Llega Buda bajo el árbol, entonces, retirándose de ellos ya, y comienza sus prácticas de concentración, meditación y de autoinvestigación interna. En este momento Buda se le presentan diversas iniciaciones que están representadas por varias noches. La primera noche, Buda se adentra en lo que la India describe como la cama loca o la mansión de los deseos. Esta cama loca o mansión de los deseos es simple y llanamente los mundos infiernos, los mundos de los deseos carnales que tiene la persona. Buda se adentra y comienza a ver un sinnúmero de apegos que tiene él, apegos psicológicos, apegos que todavía le quedaban, y comienza a ver un sinnúmero de animales, de bestias y de un sinnúmero de imágenes que cambiaban y se metamorfoseaban de instante en instante. Aquí él se encuentra con un sinnúmero de deseos y comienza a espiarlo y a darle seguimiento para aniquilarlos y modificarlos. Aquí toma conciencia de ese estado y se da cuenta de las diversas modalidades que tiene
el mundo, los mundos infiernos y qué tanto puede él modificarlos y qué tanto lo puede conocer. Aquí él toma conciencia total de eso y despierta ya conscientemente de esos mundos. Y vamos a recordarle también que aquí en esta primera noche el Buda entra a ese inframundo que es nuestro propio inframundo, donde allí están todo, como dicen, la cueva de los defectos psicológicos, lo que somos realmente. Entonces, cuando el Buda da ese recorrido y recuerda muchas vidas pasadas, él allí entonces ve y palpa por sí mismo el sufrimiento que tiene cada ser humano cuando entonces nosotros no podemos con nuestras debilidades, cuando a nosotros se nos culminan esas 108 vueltas. Entonces allí vio el Buda cómo el ser humano paga con el dolor de sus lágrimas, lava lo que es a su víctima, hasta que no lava totalmente la última gota de sangre, de sufrimiento que le ha hecho pasar a su víctima, entonces no pasa a pagar otro karma. Allí en este inframundo tenemos que entender nosotros que aquí y ahora vamos a venir de allá hasta acá, aquí y ahora. Nosotros debemos tener en cuenta eso, que cada mal que nosotros le hagamos a nuestro prójimo, eso nos va a perseguir como la sombra. Usted ve que la sombra de nosotros mismos nunca se despega. Y así mismo es el mal que le hacemos a otro. Nosotros tenemos que pagarlo con dolor. Y allí el Buda vio eso. Y también él trabajó sobre todas esas debilidades que tenía, pues su padre le ayudó a ver ese gran conocimiento. Entonces, vamos a ver qué pasó en la segunda noche. Bien, la segunda noche, en la segunda noche, vamos a aclarar un poco. Para la filosofía budista, estas 4 noches contan de una gran importancia. Entonces, porque es que allí está encerrado ese conocimiento que se utiliza para la liberación del alma. En la segunda noche hemos de aclarar que no fueron una noche una tras de otra, así 1, 2, 3, no, sino que él tuvo una experiencia, vamos a decir una noche, ¿verdad? La primera noche, pero que y ahí le tocó un gran trabajo de comprensión, de entrenamiento, porque en la primera noche, como decían nuestros compañeros, fue asaltado por cientos de bestias, animales y todo tipo de serpientes, ¿verdad? Pero esas eran sus propias pasiones, que tenía que destruir y vencer, que tenía que eliminar sus defectos, ¿verdad? Ahora bien, cuando completó esa etapa es que llega la segunda noche, ¿verdad? Entonces, ahora, en la segunda noche, el Buda penetra al mundo de las almas puras, las almas que ya han hecho un trabajo, pero que todavía no están liberadas, ¿verdad? Entonces, allí él vio almas, o sea, vio personas con rostros amables, con rostros de ternura, de belleza, que siempre estaban estudiando, que siempre estaban al pie de un maestro. Entonces, esas almas se preparaban realmente para avanzar en lo que viene siendo la iluminación interior, ¿verdad? Entonces, pero después vio al Buda palidecer esos rostros, vio cómo esas almas se apagaban como con un fuego fatuo y que estaban conectadas invisiblemente a una nube roja, que a medida que esa nube se acercaba a ellos iban perdiendo la noción de ese plano, de ese mundo espiritual de mayor nivel, ¿verdad? Entonces, después que esa nube ya lograba alcanzar esas almas, volvían de nuevo a tomar un nuevo cuerpo físico. Recuerden que la enseñanza del Buda es la enseñanza de la transmigración de las almas. Recordemos que el collar del Buda tiene 108 círculos, ¿verdad? Que alegorizan las 108 existencias que al ser humano se le da como humanoide, como el cuerpo de humano, para rescatar su propia alma. Entonces, cuando esa nube se acercaba, ya ellos volvían a tomar un nuevo cuerpo físico, volvían al dolor, volvían a los vicios, a la decadencia, y muchos de ellos ya ni volvían a tomar conciencia de ese mundo superior, que quizás es lo que a muchos de nosotros nos ha pasado.
a muchos seres humanos han sido grandes almas en vidas pasadas, pero ya se han degenerado y ni recuerdan realmente ese mundo superior. Entonces vio que esa nube eran las pasiones humanas que todavía no habían erradicado de entre sí mismos, porque el ego no es fácil de eliminar, ¿eh? Esas son las raíces del ego. Entonces, esas almas atraídas por esa, vamos a decir, esa violencia, por esos deseos, por ese manojo de defectos, volvían nuevamente a caer. Y ahí entonces él comprendió que había que hacer un esfuerzo superior para poder liberar realmente el alma. Eso fue lo que sucedió en esa segunda noche. En conclusión, la segunda noche entonces ocurre que el Buda, al entrar allí a ese mundo astral, pero recuerde que la primera noche entró al mundo astral inferior y esta segunda noche entra al mundo astral donde están los vivos y los muertos, pero al mundo superior, donde entonces las almas que hacen un trabajo, pero que están todavía atraídas, ligadas a lo que es esta tercera dimensión, a lo que es el plano físico. Hemos de resaltar aquí que en programas pasados hemos dicho que cuando una persona muere, tiene tres opciones, ¿verdad? O ingresa a los mundos infiernos, o vuelve nuevamente de una vez para acá, para el mundo físico con un nuevo cuerpo, o le dan unas vacaciones en los mundos superiores. Esas eran esas almas que se encontraban, si no tenían cuerpo. Sí, aquellas almas que que todavía le quedaban retornos. Sí, aquellas almas que se encontraban en ese mundo astral, pues es nada más que aquellas almas, tanto las almas que tenían karma como las almas que tenían sus vacaciones. Porque las almas que pueden, un alma puede no haber terminado sus 108 existencias y puede estar allí en ese mundo esperando de vacaciones, nuevos retornos. Entonces no han terminado un trabajo, pero ellas están esperando. Entonces eso es lo que sucedía en esa segunda noche, que él vio cómo aquellas almas estaban en la rueda de Sansara, tenían que retornar. Nosotros retornamos hasta que culminan esas 108 existencias. Los seres humanos no lo recordamos porque tenemos la conciencia dormida, pero realmente tenemos esas 108 existencias. Pero cuando el Buda vio en la primera noche que aquellas almas sufriendo dolor, entonces es aquellas almas que no tienen más oportunidad. No se van a ver en ninguna envoltura ni de animal, ni de mineral, ni de vegetal, ni de humano. Ya perdieron la oportunidad, ya tienen que pagar definitivamente y regresar al absoluto sin ninguna iniciación. Vamos a ver qué pasó en la tercera noche entonces, señor Ricky. Bien, en la tercera noche pasa un sinnúmero de eventos y de sucesos muy interesantes y trascendentes. En primer lugar, cabe destacar que la segunda noche está fijada por una rueda de recurrencia, la rueda de Sansara. Aquí, como ya dijeron, las almas están sometidas a la misma recurrencia, volver. Pero en la tercera noche existe la primera rueda, la rueda oscura o rueda de Sansara, y al lado se proyecta un halo de luz azul, blanquecina. Estas dos ruedas, estos dos aros, uno representa la rueda de la recurrencia, que de toda la mecánica de la naturaleza, y la otra representa la mecánica pero de lo superior, de la parte divina, de los dioses, o sea, la mecánica que aún afecta a los grandes maestros, los grandes dioses que están allá en los astros. Este halo de luz somete a la mecánica, a una cierta mecánica, a los dioses que habitan allá arriba en los astros. Pero, ¿qué sucede? Buda, Siddhartha, al ver que estas almas, estos grandes maestros, aún siguen sometidos a esa mecánica de la existencia, que tenían que crear nuevos mundos, trabajar aún y ayudar aún más a las personas, a la humanidad, y que tenían que volver para que la energía del Cristo Sol cumpliera su misión. O sea, él veía cómo desde lo más alto descendía una luz
descendían unos rayos de luz hacia la tierra y que penetraban hasta el fondo de los mundos infiernos, y que esa luz tenía que volver hacia arriba de nuevo para cumplir su misión, iluminando y llevando la energía de salvación, o sea, la fuerza de salvación hacia lo más profundo, para que las personas se vieran evocadas a ese camino de la iluminación. O sea, esa energía representaba en sí la fuerza crística que está depositada en cada ser humano. En esta esfera, en la tercera noche, aquí el Buda puede ver que aún existe mecanicidad, pero que se divide en una parte inferior y una superior. Esta esfera está representada en sí por las almas divinas, las almas más sublimes, pero que aún deben seguir trabajando para despegarse totalmente. Pero ¿qué sucede? El Buda aquí se da cuenta de un detalle muy peculiar. Él pensaba que en ese lugar ya no existía mecanicidad, pero al ver que no existía liberación total, se veía forzado a buscar un poco más allá, a ir un poco más allá de ese punto. Y se dio cuenta de que tenía que seguir trabajando para llegar a un nivel de comprensión, a un nivel de iniciación mucho más profundo, para liberarse totalmente, porque aún existía en ese punto la mecánica de la naturaleza en su aspecto superior. Y allí fue el sufrimiento más grande del Buda, cuando entonces entra esa tercera noche, ese mundo de los dioses, y él ve que aún los mismos dioses están ligados a lo que es la rueda de Sansara. Cuando él despierta, entonces él llega y se encuentra, bueno, con un anciano que le llevaba su comida, su leche y sus bananas para desayunar. Se encuentra solo, pero ese anciano siempre enamorado por su bella aura, iluminado. Entonces él va y le lleva su leche todos los santos días, porque no sabemos cuánto tiempo fue realmente que el Buda duró en esas meditaciones. Él solo con su gacela y su anciano que le llevaba la leche, y debajo de su árbol de 1000 hojas que le susurraban. Vamos a ver qué pasó en la cuarta noche, señor Kelvin. Bien, bueno, la cuarta noche es fuerte. Pero también hemos de aclarar que la tercera noche fue trascendental. Es el mundo de los dioses, ¿eh? Y allí hay un gran conocimiento. Este punto es mucho más profundo. Ahora bien, después de ese gran, vamos a decir, de despertar de esa noche, de la tercera noche, el Buda experimenta una tristeza, vamos a decirlo así, una contemplación plena, obvia. Dicen que el Buda no acostumbraba realmente a orar, pero desde aquella experiencia de esa noche se acostumbró a orar y le suplicaba al arquitecto del universo, al innombrable, al inmanifestado, a Atman, que le confesara, que le diera sus arcanos, y pedía por eso. El arcano de la felicidad. Sí, que le diera la felicidad, que le diera el conocimiento absoluto para poder liberarse de la fatal rueda, que ni los dioses se podían liberar de ella. Sabemos que la palabra Dios, para ustedes, amables televidentes, es un poco compleja por muchas definiciones de forma religiosa. Pero recuerden que Dios es uno solo, pero que Dios tiene un orden establecido de ángeles, arcángeles, y cada uno de esas potestades son dioses que gobiernan una parte del universo. Por ejemplo, ¿quién se encarga de todos los nacimientos de los seres humanos? El ángel Gabriel. Eso es un dios, porque él sabe el conocimiento que hay que tener. Entonces, para que a ustedes, amables televidentes, no se les parezca como chocante esta palabra de dioses, ¿verdad? Todos ellos son uno en el Cristo. Todos sienten amor, todos se preocupan por eso de dioses también tenemos que entender que siempre hemos venido mencionando esa parte de que nosotros todos somos hijos del único Elohim. Recuerden esto, amables televidentes, somos hijos del único Elohim. Nosotros tenemos ese exponente de ese único Elohim, que es Elohim, el cual está hablando aquí el señor Kelvin. Así es, sí. Que lo que queremos decir es que hay un único Dios, pero que tiene un orden establecido de dioses. Eso es todo. No hay que complicarse la vida
para uno bloquear el conocimiento, ¿verdad? Hay que estar abierto a lo nuevo. Bien, entonces, llega un momento, el Buda nuevamente vuelve a introducirse en una profunda meditación en la cuarta noche, y allí vio a ver otra vez la fatal rueda, y pasaban cielo, pasaban tierra, infierno y un sinnúmero de sufrimientos. Y vio como algunas almas daban el salto de la rueda. La rueda es una rueda, ¿verdad? Pero hay un punto arriba de una línea de felicidad sin límites donde las almas tienen que dar ese salto revolucionario y llegar a la luz increada, como dicen, ¿verdad? Y vio como algunas almas daban ese salto, pero que también volvían a caer. Entonces, se comprendió que eran otras almas, otros bodhisattvas que le antecedían a él, que también lo habían intentado dar el salto, pero que algunos no lo habían conseguido, otros sí, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Llegó un momento donde llegó lo que tanto esperaba. Entonces el Buda experimentó el más grande de todos sus dolores, experimentó el quebrantamiento de todo su ser, experimentó lo que se llama la aniquilación budista, donde tú dejas de existir, porque el que tiene miedo de dejar de existir es el ego, ¿verdad? Entonces, él experimentó el destrozamiento total de su ser, y penetró a un lugar de luz, vamos a decir, un lugar de dicha y de felicidad sin límites, después de un supremo dolor. Entonces vio que allí ya no había ni vida, ni luz, ni rueda, ni nada, solamente un sitio de felicidad sin límites donde todos los seres se sentían iguales. Entonces, ahí fue donde él comprendió que llegó al nirvana. Claro, eso es una vida superior donde no hay sufrimientos, ¿verdad? Donde no está la fatal rueda de muerte y nacimiento y sufrimiento y vamos a decir también un poquito de felicidad. Pero realmente ahí fue donde el Buda encontró la iluminación final, que fue donde entró al... Sí, es complicado porque estamos hablando de esoterismo aquí. Sí, tenemos que recordar que allí fue donde él encuentra la iluminación, pero recordemos que él allí entró al mundo de la felicidad. Esto no quiere decir que no va a regresar a este plano. Él regresa cuando él quiere, porque él es ya está libre, liberado. es liberado de todo. Porque entonces existen bodhisattvas y bodhisattvas de compasión. Claro. Él era un bodhisattva de compasión porque volvió para dar el conocimiento, que esa es la diferencia de muchos. Vamos para allí. Entonces, por allí tenemos una imagen, amable director, donde ya el Buda es iluminado. Donde allí tenemos esa imagen, donde realmente el Buda consiguió lo que era la luz. Amitabha era su nombre, que es el Buda más importante de la secta de la tierra, pura, una rama del budismo que se practicaba principalmente en el este del Asia. De acuerdo con los escritos, Amitabha posee infinitos méritos como resultado de sus buenas acciones e incontables vidas pasadas como un bodhisattva llamado Dharmakara. Los antiguos hindúes por lo general no se preocupan mucho por las cronologías, como si por la filosofía. Los textos budistas reflejan esta tendencia, ofreciendo más claridad sobre la enseñanza del Buda Gautama que sobre la fecha de los acontecimientos de su vida. O sea, esto tenemos que tenerlo claro, que realmente el budismo no se preocupa por esas cronologías. Pero vamos a pasar ya, cuando el Buda ya siendo iluminado, entonces él, como todo iniciado, pasa por una prueba, pasa por una tentación, pasa por una tentación, y esa tentación lo pasa todo iniciado. Entonces, él es tentado por Mara. Allí, entonces, como él ya se decide, pero tiene la duda a todo lo que se va a afrontar él, entonces le susurra Mara en los oídos y le dice, tentándolo, entra al nirvana, ha llegado tu tiempo nirvánico. Y Buda le contesta, no,
hasta que no acreciente y sea difundido todo el conocimiento de la felicidad entre los hombres por doquiera. No obstante a eso, como Mara no pudo, se le acerca un sacerdote, un brahma, y le dice: un laico no puede entrar al nirvana, no puede ser brahma, no puede ser un brahma. Entonces le responde el Buda: un verdadero brahma es aquel que destierra de sí mismo la maldad, la crueldad y toda mancha. Y no pudiendo los hombres contra ese iluminado, entonces se desata la tempestad, se desatan las lluvias, la naturaleza toda en contra de él. Pero entonces el rey de las serpientes, Mucalinda, creo que se llamaba, el rey de las serpientes, Mucalinda, entonces esto es un símbolo. Un símbolo de sabiduría, un símbolo de los hindúes. Entonces este es el rey de las serpientes, toma lo que es la serpiente, lo que es el cuerpo astral iluminado, pues, y lo enrosca en los 7 anillos del Buda para así protegerlo entonces de aquella tempestad de la naturaleza. O sea, esto quiere decir que el Buda, después de que expulsó todas sus maldades y ya era iluminado, entonces todas esas maldades estaban en el exterior y todas esas maldades le iban a atacar a él. Pero al ser protegido por aquel rey, entonces lo protegió y lo envolvió, le enroscó esa serpiente de luz en los 7 anillos. Y ya entonces el rey de la serpiente vio que pasaron 7 días, que eso es alegórico también, y vio que el sol salió, que no hay nubes, entonces desenroscó las 7 serpientes para que entonces el Buda saliera a lo que es dar el conocimiento. Nos vamos a la parte política para que entonces entendamos mejor lo que es este gran conocimiento que el Buda dio a nuestra sociedad. Aquí tenemos el segmento político y esto es una frase del Buda. Escuchado bien: si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado. Vamos a ver el resultado que nosotros tenemos hoy en día, cómo vivimos, qué es lo que hacemos, si somos realmente abstemios ante el mal o no. Y continúo: si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. Bien, aquí está un poco claro lo que quiere decir esta frase, pero vamos a definirla un poco enfocada al aspecto social, al aspecto político, incluso económico que se vive en el país. Ahora mismo nos damos cuenta de que la situación a nivel nacional es decadente, a nivel mundial. Vamos a globalizar porque es para todos igual. La situación es deprimente y decadente. Entonces aquí nos damos cuenta de qué vamos a esperar nosotros en el futuro, que siempre tenemos un anhelo de mejoría, de que evolución, de modernicismo, de tecnología, y en verdad es un sueño, una proyección creada por los provistas que le hacen creer al pueblo que en verdad va a haber un futuro mucho mejor y que va a haber un cambio, cuando en verdad vemos la situación actual como está y es el reflejo de lo que va a ser el futuro. O sea, una total decadencia, una total depravación. Si ahora estamos depravados, o sea, si la sociedad ahora mismo está depravada, el sector político también, ¿cómo se espera tener un mejor futuro si en ese sentido no se está haciendo un cambio, no se está llevando ese mensaje de reordenación, de salvación y esa parte divina que se debe evocar siempre a la persona, a la sociedad, para que se mantenga un orden y un progreso en pos de una mejor vida y de un mejor estado social y un mejor gobierno, para que gobiernen las personas que en verdad quieren y en verdad anhelan que el país y el mundo se ponga en pie y mantenga una marcha para el avance, para el progreso espiritual y para la unión con todos los países y todos los estados, porque eso es lo que se busca, una unión. No puede haber separatividad. Si se separa, se daña el orden.
se debe siempre evocar a la unión y a la amistad entre todos, porque somos hermanos y todos somos uno. Pero tenemos que recordar también que quien en estos momentos está rigiendo, está gobernando es Mara. ¿Mara quién es? Observemos cómo está nuestra sociedad hoy en día. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Nos ofrecen discotecas, siempre hemos dicho esto, lo hemos mencionado en todos los programas. Nos ofrecen discotecas, drogas, prostitución, alcohol, iniquidades, corrupciones. Entonces, todo el mundo, Mara, está haciendo su trabajo. Si todos los seres humanos, tanto políticos como religiosos, sacerdotes, le dieran un momento, un instante a esa parte divina que se expresara en ellos, creo que nosotros pudiésemos triunfar en lo que es esta muerte budista, porque bien claro lo dijo el Buda, que esta parte, para que el ser humano pueda enaltecerse, tiene que saber, él lo resumió en lo que era el discurso de Benares, porque él se fue luego de que ya era iluminado a dar ese discurso, y él lo resumió, porque en ese discurso de Benares es donde se encuentran todos los preceptos del Buda realmente, y él lo resumió en cuatro fases, que era el sufrimiento, el origen del sufrimiento, cómo eliminar el sufrimiento y el porqué del sufrimiento. Entonces, si el Buda en un instante le hubiera dado un espacio a Mara, lo domina, pero él no le dio ningún espacio. Entonces, lo que ocurre hoy en día es que nosotros dedicamos todo el tiempo a Mara, a los lujos, lo que es a los apegos, al don de querer ser fulano de tal. Entonces, eso fue lo que el Buda dijo, tenemos que renunciar al deseo, para entonces nosotros poder lo que es aniquilar los efectos. Si nosotros no le permitimos las causas, entonces eliminamos lo que es ese defecto, entonces triunfamos sobre el mal. Pero mientras que nosotros estemos nada más con todas las cosas de este mundo, dándole vida a esas concupiscencias, vámonos a la parte bíblica para que nos entendamos mejor cómo es que la tentación está aquí y ahora. Aquí tenemos nuestro cemento bíblico y dice así: no es pecado ser tentado. Escuchado bien, hermanos, escuchado bien, mujeres, hombres. No es un pecado ser tentado. Pecado es ceder a la tentación. Cuando vienen a ti te ofrecen droga y tú le dices no. Cuando vienen a ti y te dicen vamos a hacer este negocio oscuro y tú dices no. Cuando un político dice voy a trabajar para mi sociedad, para mi pueblo, y viene otra, vamos a decir, una idea extranjera y le dicen no, somete al pueblo. Entonces, si ese político es tentado, eso es pecado, porque vende el pueblo, entonces, porque es débil ante la tentación. Jesús mismo fue tentado, pero nunca pecó. Entonces, si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Él nos dio el ejemplo a nosotros. Y continuando allí, hay una frase muy bonita que dice: Dios no cambia las circunstancias. Si es tan amable, señor director, para que continúe con una frase muy hermosa que hay allí, que dice: Dios no cambia las circunstancias, escuchado bien, pero Él está usando las circunstancias para cambiarte. Todo lo que nos sucede a nosotros, nuestras circunstancias negativas, es precisamente para eso, para entrenarnos a nosotros y salir airoso de lo que es esa parte del ego. Vamos a continuar con el próximo versículo. Y dice: dichoso el que resiste la tentación. Escuchado bien, que eso fue lo que hizo el Buda. El Buda resistió a la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido
a quienes lo aman. Santiago capítulo 1, versículo 2. En Corintios, 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ustedes se dan cuenta ahí que tenemos una manzana y una serpiente. ¿Qué significa eso? Este fue el conocimiento que el Buda dio realmente. Nosotros tenemos que triunfar sobre el mal, pero para triunfar sobre el mal, entonces nosotros tenemos que hacer, como dice, el camino medio, que el Buda lo menciona muchísimo. No sé si aquí querrá agregar algo el señor Kelvin o el señor Marcos. No, simplemente quería hacer un pequeño aporte para que usted, a través de su micrófono, se lo explicara a la teleaudiencia nacional, internacional, que el Buda, el gran iluminado, amitaba que luz inagotable, luz infinita, es su nombre, ese es el significado de su nombre interno. También lo mismo que hizo el avatar, el quinto ángel del Apocalipsis de San Juan en el planeta Tierra, el Buda lo hizo también en el planeta Marte. Es decir, el Buda está en este momento culminando esas enseñanzas de salvación para los marcianos del planeta Marte. Y es bueno que usted también sepa que Buda hizo una aportación muy grande cuando tomó cuerpo físico, se reencarnó como el gran Sokarpa, es decir, el gran Buda Sokarpa, aquí en el planeta Tierra. Él tuvo varias reencarnaciones importantísimas. Una de ellas fue esa, el gran Sokarpa, que fue de las más importantes, después que fue el Buda el gran iluminado. El Buda nos deja algo muy importante, que es el noble camino tuple, y que el camino que lleva al cese del sufrimiento. Dice el Buda claramente: esta es, oh monje, la noble verdad sobre el camino que conduce a la supresión del sufrimiento, hacia el despertar, el nirvana, el camino de las 8 ramas, el sendero octuple, por ejemplo, dice él. Comprensión creadora, escuchado bien, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, ocupación correcta, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. Esto es el oponente del mal. Entonces nosotros tenemos que tratar por todos los medios de nosotros hacer realmente ese trabajo que el Buda, y el Buda dijo también que él no iba a descansar hasta que todos los hombres alcanzaran el nirvana, porque él dijo que los hombres pueden alcanzar el nirvana si no se esforzamos. Vámonos a unos cortes comerciales y ya regresamos.